Capítulo 8. El profesor de pociones. Allá, mira. ¿Dónde? Al lado del chico alto pelirrojo. ¿El que tiene anteojos? ¿Viste su cara? ¿Viste su cicatriz? Los murmullos siguieron a Harry desde el momento en que al día siguiente salió del dormitorio. Los alumnos que hacían fila fuera de los salones de clase se ponían en puntas de pie para mirarlo, o se daban vuelta en los corredores mirándolo con atención. Harry deseaba que no lo hicieran, porque intentaba concentrarse para encontrar su camino a clase. En Hogwarts había 142 escaleras, amplias y extensas, angostas y destartaladas. Algunas llevaban a un lugar diferente los viernes, otras con un escalón que desaparecía a mitad de camino y había que recordarlo para saltar. Luego había puertas que no se abrían, a menos que uno le pidiera con amabilidad o les hiciera cosquillas en el lugar exacto, y puertas que en realidad no eran sino sólidas paredes que simulaban ser puertas. También era muy difícil recordar dónde estaba todo, ya que parecía que cambiaba de lugar todo el tiempo. La gente de los retratos seguía visitándose unos a otros y Harry estaba seguro de que las armaduras podían caminar. Los fantasmas tampoco ayudaban. Siempre era una desagradable sorpresa cuando uno de ellos se deslizaba súbitamente a través de la puerta que uno trataba de abrir. Nick, casi sin cabeza, siempre se sentía feliz de señalar el camino indicado a los nuevos Gryffindor. Pero Pips, el duende, se ocupaba de poner puertas cerradas y escaleras con trampas cuando uno estaba llegando tarde a clase. También les tiraba canastos de papeles sobre la cabeza, corría las alfombras debajo de los pies del que pasaba. Les tiraba pedazos de tiza o, invisible, se deslizaba por detrás, lo tomaba a uno de la nariz y chillaba: «¡Tengo tu nariz!». Pero aún peor que Pips, si eso era posible, era el celador, Argus Filch. Harry y Ron se las arreglaron para chocar con él en la primera mañana. Filch los encontró tratando de pasar por una puerta que desgraciadamente resultó ser la entrada al corredor prohibido del tercer piso. No les creyó que estaban perdidos. Se convenció de que querían entrar a propósito y los amenazó con encerrarlos en los calabozos hasta que el profesor Quirrell, que pasaba por allí, los rescató. Filch tenía una gata llamada señora Norris, una criatura flacucha y de color polvoriento con ojos saltones como linternas, iguales a los de Filch. Patrullaba sola los corredores. Si uno faltaba a una regla ante ella o ponía un pie fuera de la línea permitida, se escabullía para buscar a Filch, quien aparecía 2 segundos más tarde. Filch conocía todos los pasadizos secretos del colegio, mejor que nadie, excepto tal vez los mellizos Weasley, y podía aparecer tan súbitamente como cualquiera de los fantasmas. Todos los estudiantes lo detestaban, y la más soñada ambición de muchos era darle una buena patada a la señora Norris. Y luego, una vez que uno se las ingeniaba para encontrar las aulas, estaban en las clases. Y las clases. Había mucho más que magia, como Harry descubrió muy pronto, mucho más que agitar la varilla y decir unas palabras graciosas. Tenían que estudiar los cielos nocturnos con sus telescopios cada miércoles a medianoche y aprender los nombres de las diferentes estrellas y los movimientos de los planetas. 3 veces por semana iban a los invernaderos detrás del castillo para estudiar herbología con una bruja pequeña y regordeta llamada profesora Sprout, y aprendían a cuidar de todas las plantas extrañas y hongos y descubrir para qué debían usarlos. De lejos, la materia más aburrida era historia de la magia, la única clase dictada por un fantasma. El profesor Binns era realmente muy anciano cuando se quedó dormido frente a la chimenea del cuarto de profesores y se levantó a la mañana siguiente para dar clase, dejando atrás su cuerpo. Binns hablaba monótonamente mientras escribía nombres y fechas y hacía que Emerick el malvado y Ulrich el chiflado se confundieran. El profesor Flitwick era el de clase de encantamientos. Era un brujo diminuto que tenía que subirse a una pila de libros para ver por arriba de su escritorio. Al comenzar la primera clase sacó el registro
y cuando llegó el nombre de Harry dio un chillido de excitación y desapareció de la vista. La profesora McGonagall era siempre diferente. Harry había tenido razón al pensar que no era una profesora para tener problemas. Estricta e inteligente, les habló en el primer momento en que se sentaron en su primera clase. Transformaciones es una de las magias más complejas y peligrosas que ustedes aprenderán en Hogwarts, dijo. Cualquiera que pierda el tiempo en mi clase tendrá que irse y no podrá volver. Ya están prevenidos. Entonces transformó un escritorio en un cerdo, y luego otra vez en su forma original. Todos estaban muy impresionados y no aguantaban las ganas de empezar, pero muy pronto se dieron cuenta de que iba a pasar mucho tiempo antes de que pudieran transformar muebles en animales. Después de hacer una cantidad de complicadas anotaciones, les dio a cada uno un fósforo para que intentaran convertirlo en una aguja. Al final de la clase, solo Hermione Granger había hecho algún cambio en el fósforo. La profesora McGonagall mostró a la clase cómo estaba plateado y puntudo y dedicó a la niña una excepcional sonrisa. La clase que todos esperaban era defensa contra las artes oscuras, pero las lecciones de Quirrell resultaron ser casi una broma. Su aula tenía un fuerte olor a ajo y todos decían que era para protegerse de un vampiro que había conocido en Rumania y tenía miedo de que volviera a buscarlo. Su turbante, les dijo, era un regalo de un príncipe africano, como agradecimiento por haberlo liberado de un molesto zombi, pero ninguno estaba seguro de creer su historia. Por un lado, porque cuando Seamus Finnegan se mostró ansioso para saber cómo había derrotado al zombi, el profesor Quirrell se ruborizó y comenzó a hablar del tiempo, y por el otro, porque habían notado el curioso olor que salía del turbante y los mellizos Weasley insistían en que estaba lleno de ajo para proteger a Quirrell cuando aquel apareciera. Harry se sintió muy aliviado al descubrir que no estaba tanto más atrasado que los demás. Muchos provenían de familias muggle y como él no tenían idea de que eran brujas y magos. Había tantas cosas que aprender que hasta gente como Ron no tenía mucha ventaja. El viernes fue un día importante para Harry y Ron. Por fin encontraron el camino al gran hall para el desayuno y sin perderse ni una vez. ¿Qué tenemos hoy?, preguntó Harry a Ron mientras echaba azúcar a su avena. Pociones dobles con los de Slytherin, respondió Ron. Snape es el jefe de la casa de Slytherin. Dicen que siempre los favorece a ellos. Ahora vamos a ver si eso es verdad. Ojalá McGonagall nos favoreciera a nosotros, dijo Harry. La profesora McGonagall era la jefa de la casa de Gryffindor, pero eso no le impidió darles una cantidad de deberes el día anterior. Justo en ese momento llegó el correo. Harry ya se había acostumbrado, pero la primera mañana se impresionó un poco cuando unas 100 lechuzas súbitamente entraron en el gran hall durante el desayuno, volando sobre las mesas, hasta encontrar a sus dueños, para dejar caer cartas y paquetes sobre sus rodillas. Hedwig no le había traído nada hasta ahora. Algunas veces volaba para mordisquearle una oreja y conseguir una tostada, antes de regresar a dormir en la lechucería, con las otras lechuzas del colegio. Sin embargo, esa mañana pasó volando entre la mermelada y la azucarera y dejó caer una nota en el plato de Harry. La abrió de inmediato. Querido Harry, decía con letra desprolija, sé que tienes las tardes del viernes libres, así que ¿te gustaría venir y tomar una taza de té conmigo a eso de las 3? Quiero que me cuentes todo sobre tu primera semana. Envíame la respuesta con Hedwig. Hagrid. Harry tomó prestada la pluma de Ron y contestó: sí, gracias, te veré más tarde, en la parte de atrás de la nota, y la envió con Hedwig. Fue una suerte que Harry tuviera la invitación de Hagrid para tomar el té, porque la clase de pociones resultó ser la peor cosa que le había ocurrido allí hasta entonces. Al comenzar el banquete de la primera noche, Harry había pensado que él no le caía bien al profesor Snape,
pero al final de la primera clase de pociones supo que se había equivocado. No es que a Snape no le gustara Harry, lo detestaba. Las clases de pociones se daban abajo, en uno de los calabozos. Era mucho más frío allí que arriba, en la parte principal del castillo, y hubiera sido igualmente tétrico sin todos esos animales conservados flotando en frascos de vidrio por todas partes. Snape, como Flitwick, comenzó la clase pasando lista y como Flitwick se detuvo ante el nombre de Harry. Ah, sí, dijo suavemente. Harry Potter, nuestra nueva celebridad. Draco Malfoy y sus amigos Crabbe y Goyle rieron tapándose la boca. Snape terminó de pasar lista y miró a la clase. Sus ojos eran tan negros como los de Hagrid, pero no tenían nada de su calidez. Eran fríos y vacíos y hacían pensar en túneles oscuros. Ustedes están aquí para aprender la sutil ciencia y arte exacto de hacer pociones, comenzó. Hablaba casi en un susurro, pero lo entendían todo. Como la profesora McGonagall, Snape tenía el don de mantener a la clase en silencio sin ningún esfuerzo. Habrá muy poco de tontos movimientos de varita aquí. Muchos de ustedes van a dudar de que esto sea magia. No espero que realmente entiendan la belleza de un caldero hirviendo suavemente, con sus vapores brillantes, el delicado poder de los líquidos que se deslizan a través de las venas humanas, hechizando la mente, engañando los sentidos. Puedo enseñarles cómo embollar la fama, preparar la gloria, hasta detener la muerte, si son algo más que el montón de alcornoques que a los que habitualmente tengo que enseñar. Más silencio siguió a ese pequeño discurso. Harry y Ron intercambiaron miradas con las cejas levantadas. Hermione Granger estaba sentada en el borde de la silla y parecía desesperada por empezar a demostrar que ella no era un alcornoque. Potter, dijo de pronto Snape, ¿qué voy a obtener si agrego polvo de raíces de asphodelo a una infusión de ajenjo? ¿Raíz en polvo de qué a una infusión de qué? Harry miró de reojo a Ron, que parecía tan desconcertado como él. La mano de Hermione se agitaba en el aire. No lo sé, señor, contestó Harry. Los labios de Snape se curvaron con un gesto burlón. Bah, es evidente que la fama no es todo. Ignoró la mano de Hermione. Vamos a intentar de nuevo, Potter. ¿Dónde buscaría si le digo que me encuentro un besoar? Hermione agitaba la mano tan alta en el aire que no necesitaba levantarse del asiento para que la vieran, pero Harry no tenía la más mínima idea de lo que era un besoar. Trató de no mirar a Malfoy y sus amigos que se sacudían de risa. No lo sé, señor. Parece que no abrió ni un libro antes de venir, Potter? Harry se obligó a seguir mirando directamente a esos ojos fríos. Sí, había mirado sus libros en casa de los Dursley, pero ¿cómo esperaba Snape que se acordara de todo, de 1000 hierbas mágicas y hongos? Snape seguía ignorando la mano temblorosa de Hermione. ¿Cuál es la diferencia, Potter, entre acónito y luparia? Ante eso, Hermione se puso de pie con el brazo extendido hacia el techo de la mazmorra. No lo sé, dijo Harry con calma, pero creo que Hermione lo sabe. ¿Por qué no le pregunta a ella? Unos pocos rieron. Harry captó la mirada de Sims, que le guiñó un ojo. Snape, sin embargo, no estaba complacido. Siéntese, gritó Hermione. Para su información, Potter, asphodelo y ajenjo producen una poción para dormir tan poderosa que es conocida como filtro de muertos en vida. Un besoar es una piedra sacada del estómago de una cabra y sirve para salvarse de la mayoría de los venenos. En cuanto a acónito y luparia, es la misma planta. Bueno, ¿por qué no están anotando todo? Hubo un súbito movimiento de plumas y pergaminos. Por encima del ruido, Snape dijo. Y se sacará un punto de la casa de Gryffindor por su descaro, Potter. Las cosas no mejoraron para los de Gryffindor.
a medida que continuaba la clase de pociones. Snape los puso en parejas para que mezclaran una simple poción para curar forúnculos. Se paseó con su larga capa negra, observando cómo pesaban ortiga seca y aplastaban colmillos de serpiente, criticando a todos salvo a Malfoy, que parecía gustarle. Justo le estaba diciendo a todos que miraran la forma perfecta en que Malfoy había cocinado a fuego lento los pedazos de cuernos, cuando nubes de un ácido humo verde y un fuerte silbido llenaron la mazmorra. De alguna forma, Neville se había ingeniado para convertir el caldero de Simus en un engrudo hirviente que se derramaba sobre el suelo, quemando agujeros en los zapatos de los alumnos. En segundos toda la clase estaba subida a los taburetes, mientras que Neville, empapado en la poción, al volcarse el caldero, gemía de dolor, mientras ampollas rojas aparecían por sus brazos y piernas. —¡Chico idiota! —dijo Snape con enojo, haciendo desaparecer la poción con un movimiento de su varita. Supongo que agregó las púas de puercoespín antes de sacar el caldero del fuego. Neville lloriqueaba, mientras las ampollas comenzaban a aparecer en su nariz. —Llévelo al área del hospital —ordenó Snape a Seamus. Luego se acercó a Harry y Ron, que habían estado trabajando cerca de Neville. —Usted, Potter, ¿por qué no le dijo que no agregara las púas? Pensó que si él se equivocaba usted iba a quedar bien, ¿no es cierto? Este es otro punto que pierde para Gryffindor. Eso era tan injusto que Harry abrió la boca para discutir, pero Ron lo pateó por debajo del caldero. —No lo provoques —murmuró—. He oído que Snape puede ser muy desagradable. Una hora más tarde, cuando trepaban las escaleras para salir de las mazmorras, la mente de Harry era un torbellino y su ánimo estaba por el piso. Había perdido 2 puntos para Gryffindor en su primera semana. ¿Por qué Snape lo odiaba tanto? —Anímate —dijo Ron—. Snape siempre le sacaba puntos a Fred y a George. ¿Puedo ir a ver a Hagrid contigo? 5 minutos antes de las 3 salieron del castillo y cruzaron los terrenos. Hagrid vivía en una pequeña casa de madera en el borde del bosque prohibido. Una ballesta y un par de botas de goma estaban afuera de la puerta del frente. Cuando Harry golpeó la puerta, oyeron unos frenéticos rasguños y varios ladridos. Luego se oyó la voz de Hagrid diciendo: —¡Abajo, Fang! ¡Abajo! La gran cara peluda de Hagrid apareció al abrirse la puerta. —Entren —dijo—. —Atrás, Fang. Los dejó entrar luchando para sujetar el collar a un enorme dogo negro. Había un solo ambiente. Del techo colgaban jamones y faisanes, una pava de cobre hervía en el fuego, y en un rincón había una cama enorme con una manta hecha de retazos. —Siéntanse como en su casa —dijo Hagrid soltando a Fang, que se tiró contra Ron y comenzó a lamerle las orejas. Como Hagrid Fang era evidentemente mucho menos feroz de lo que parecía. —Este es Ron —dijo Harry a Hagrid, que vertía el agua hirviendo en una gran tetera y servía pedazos de torta. —Otro Weasley, —dijo Hagrid mirando de reojo las pecas de Ron. —Me he pasado la mitad de mi vida espantando a tus hermanos mellizos del bosque. La torta casi les rompe los dientes, pero Harry y Ron simulaban que les gustaba mientras contaban a Hagrid todo lo referente a sus primeras clases. Fang tenía la cabeza apoyada sobre la rodilla de Harry y le babeaba la toga. Harry y Ron se fascinaron al oír que Hagrid llamaba a Filch ese viejo bobo. Y en cuanto a esa gata, la señora Norris, me gustaría presentársela un día a Fang. ¿Saben que cada vez que voy al colegio esa gata me sigue todo el tiempo? No me puedo liberar de ella. Filch la manda a seguirme. Harry le contó a Hagrid sobre la clase de Snape. Hagrid, como Ron, le dijo a Harry que no se preocupara, que a Snape no le gustaba a ninguno de sus alumnos. Pero él parece realmente odiarme. Tonterías, dijo Hagrid. ¿Por qué iba a hacerlo? Sin embargo, Harry no podía dejar de pensar en que Hagrid había mirado hacia otro lado cuando dijo eso. —¿Y cómo está tu hermano Charlie? —preguntó Hagrid a Ron.
Me gustaba mucho, era muy bueno con los animales. Harry se preguntó si Hagrid no estaba cambiando de tema a propósito, mientras Ron le contaba a Hagrid sobre el trabajo de Charles con los dragones. Harry tomó el recorte del periódico que estaba sobre la mesa. Era del Profeta Diario. Reciente irrupción en Gringotts. Continúan las investigaciones por la irrupción en Gringotts del 31 de julio. Se cree que se debe al trabajo de oscuros magos y brujas desconocidos. Los gnomos de Gringotts hoy insisten en que no se han llevado nada. La bóveda se registró. De hecho, había sido vaciada el mismo día. Pero no vamos a decirles qué había allí, así que mantengan las narices fuera de esto, si saben lo que les conviene, dijo esta tarde un gnomo vocero de Gringotts. Harry recordó que Ron le había contado en el tren que alguien había tratado de robar en Gringotts, pero su amigo no había mencionado la fecha. Harry, dijo Harry, ese robo en Gringotts sucedió el día de mi cumpleaños. Pudo haber sucedido mientras estábamos allí. Esta vez no tuvo dudas. Hagrid decididamente evitó su mirada. Gruñó y le ofreció más torta. Harry volvió a leer la nota. La bóveda que se registró, de hecho, había sido vaciada ese mismo día. Hagrid había vaciado la bóveda 713. Si puede llamarse vaciarla, sacar un paquetito arrugado. ¿Sería eso lo que estaban buscando los ladrones? Mientras Harry y Ron regresaban al castillo para cenar con los bolsillos llenos de pétrea torta que fueron demasiado amables para rechazar, Harry pensaba que ninguna de las clases había dado tanto para pensar como ese té con Hagrid. ¿Hagrid habría sacado el paquete justo a tiempo? ¿Dónde estaba ahora? ¿Y Hagrid sabría algo sobre Snape que no quería decirle a Harry?